Bien, buenos días a todos, todas, a la clase de hoy que vamos a conversar un poquito sobre resúmenes. Recuerden que estos son lineamientos generales, cosas como que están basadas en mi experiencia, cosas que están basadas en literatura sobre escritura científica, en los libros que salen obviamente en el programa. Y hoy día, como en la continuación de desarmar como un artículo científico que partimos con el título, ahora vamos por el resumen y las palabras clave, ¿ya? Eh, estos chistes existen por algo, ¿ya? Entonces, cuando uno dice aquí, este es el abstract, ¿no es cierto? Drogon, ¿no es cierto? Que ahí con Daenerys y el resto del paper, ¿ya? O así, este es el abstract y este es el paper, ¿ya? Eh, Entonces, ojo, porque es muy común ver esto, que uno podría decir que es como publicidad engañosa en las revistas, no, por supuesto, no en todos, pero hay muchos papers que son así, con unos abstracts que dicen así como que eh, curaron el cáncer o no sé qué cosa, y al final el paper mismo no es así, ¿cierto? Ya. ¿Ok? ¿Están todos listos? Sí, profe. Muy bien, ya. Entonces, me gustó esto de rayar la pizarra. Como que lo aprendí a usar, entonces ahora trato de buscar excusas para poder rayar la pizarra. Bueno, la idea de un resumen es dar inmediatamente la idea principal y dejar decidir a la audiencia si quiere leer el documento completo. Esto es muy clave porque recuerden que el tiempo, o sea, la cantidad de literatura científica que se produce por unidad de tiempo es más de la que un humano puede manejar y leer. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ojalá, lo que no pudimos filtrar con el resumen, o sea, con el título, lo dejemos con el resumen y que nos permita que la audiencia pueda discriminar si efectivamente quiere leer ese país, pero no. ¿Cachan? Hay que contar la papa de una vez y dejar el resto del documento para explicar como los detalles, ¿ya? Entonces, eso es bien importante porque eso es una diferencia de la literatura científica con la literatura tradicional, ¿ya? Estos son recomendaciones generales. A veces es útil escribir un resumen al comienzo del trabajo para orientar las partes y cómo se va a hilar la lógica del trabajo. Hay gente que le resulta esto, ¿ya? Yo personalmente no lo hago así. Yo escribo primero el paper y después el resumen. Pero hay gente que tiene otro tipo de estructura así cerebral de orden o que le es más fácil, primero el resumen y a partir de eso estructura las secciones del resto del trabajo, ¿ya? Entonces, simplemente puede ayudar a organizarse. Como les digo, hay diferentes tipos de maneras de hacerlo y gustos personales y qué sé yo, ¿ya? Y obviamente cuando esto va avanzando, después uno ajusta el resumen, así que lo escribe primero, después obviamente lo puedes como ajustar, porque a lo mejor la discusión después se te ocurrió o leíste otro paper que en el fondo le da otra onda y nada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos bien. Sí, profe. Ya, hay dos alumnos en el curso, Javiera y Christopher. Okay. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un resumen de la historia de un asesinato, de la muerte de Lord Baltimore, ¿no es cierto? Si fuera un libro de literatura, obviamente no voy a contar quién mató a Lord Baltimore en un principio, ¿cierto? Sino que, esperemos un segundo. ¿Aló? Ya, que me vinieron a mostrar un dibujo que hizo mi hijo en clase, estaba muy bacán, con 3 ojos y no sé qué. Ya, entonces la historia de un asesinato, en un resumen científico, ¿se fijan? Es súper fome en términos literarios porque cuenta el tiro la papa. Primero, la primera frase es de contexto. Se encontraron 10 personas en una casa de campo de Quilpué perteneciente a Lord Baltimore. Eso que me permite situar y contextualizar la información. O sea, es Quilpué. Ya, habían 10 personas. Era la casa de Lord Baltimore. Ya entiendo perfectamente a dónde está situado eso. Segunda línea sería, Lord Baltimore fue asesinado por el mayordomo con una motosierra. Corta.
Ya digo que quién lo mató y cómo lo mató. ¿Me fijas? Y después puedo ir a las implicancias y a lo que pasó después, que se conoció el culpable luego de 10 meses de investigación. Y este es el quinto asesinato por motosierra en Quilpué. Eso es como el poner este resultado o esta información en contexto de otros estudios previos o de otras cosas, ¿ya? Entonces, si se fijan, la lógica aquí es contar al tiro la papa, contar al tiro como la información clave y después poner primero un contexto, la información clave y después las implicancias o la contextualización de eso con otros estudios o qué sé yo. ¿Vale? ¿Sí? Profe, ¿Sí? y igual entendiendo de que esto es en base a un libro o en base a un cuento, no sé, pero esto no, como que sería un spoiler para la audiencia, porque se Es, supone que igual el es resumen un spoiler. igual debería como enganchar a la audiencia para que pueda leer el paper completo. Ese no es el objetivo del resumen. Cuando tú escribes un paper, lo que quieres hacer con el título y el resumen es discriminar la gente que efectivamente quiere leer el paper completo, pero va a haber una mega, súper, muy grande más cantidad de gente que no va a leer jamás el paper completo, que a lo mejor va a leer el puro título o va a leer el título y el resumen. Y eso lo lee mucha más gente que el paper completo. Entonces tú, al menos en ciencia, la escritura científica, no dejas como el gancho para que lea el paper, ¿ya? Porque en el fondo le va a significar a la persona que no quiere leer ese paper por distintas razones, sino que simplemente está buscando información relacionada, por ejemplo, con Quilpué y de turismo, y le sale esta cuestión, entonces va a tener que leerse el paper entero para cachar que no era. ¿Te fijas? Entonces lo que estás haciendo es optimización del tiempo de los demás también, ¿ya? Entonces es súper importante que sea con spoilers, efectivamente. Incluso los spoilers deberían ser en el título. ¿Se acuerdan que les hablaba la clase pasada? Eh, que en el título debería estar al tiro el spoiler, ¿ya? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, si piensan que contar todo en el resumen va a hacer que la gente no lea el texto, como decía, exactamente, eso es. Es justamente que no lean el texto, ¿ya? Y la idea es que la gente no interesada rápidamente lo deseche y que la gente interesada rápidamente lo lea, ¿ya? No, ustedes no creerían, pero las estadísticas son brutales. O sea, el 80% más o menos de toda la producción científica mundial no es citada jamás, ¿ya? De ese porcentaje que no he citado jamás, un porcentaje importante no debe ser leído jamás. O sea, se produce tanta producción científica a nivel global que hay un montón que no lo lee nadie. Y es terrible, porque hay fondos, hay lucas involucradas, tiempo, etcétera, pero no lo lee nadie. Ya, eso es real, digamos, ¿cachai? Y lo que tú tienes que lograr es que la gente pueda discriminar por la cantidad que hay. Entonces tú tienes que lograr que la gente que le va a interesar lo que tú estás haciendo lo pueda llegar y lo pueda leer y pueda saber qué es el que tiene que leer. ¿Te fijas? Por ejemplo, lo que decía Christopher, si tú no pones en el resumen y le pones como un gancho, pero no pones como la papa en el resumen, podría haber gente que lea el resumen y diga esto no me sirve y no lea el paper. ¿Cachai? En cambio, si pueden identificar que eso sí es lo que les sirve, pueden entrar a mirar partes del paper. Mira, al menos, por ejemplo, yo ¿ya? Diría que el 90% de los papers que miro los puros títulos. No sé, el 8% el título y el resumen, y el 2%, no sé, 1,5% el título y el resumen y algunas partes del paper, y el 0,5% el paper completo. Porque cuando tú vas a Web of Science y pones, no sé, estrés hídrico, lo primero que vas a ver son los puros títulos. Y vas desechando, vas viendo páginas y páginas de títulos que dicen estrés hídrico, estrés hídrico, estrés hídrico, estrés hídrico, estrés hídrico. Ya, este no me sirve, este es en Tanzania, este es no sé qué, ya. Aquí pillé uno. Pincho, voy a ver el resumen. Ah, no, era de estrés hídrico nutricional. Chao, no me sirve, ya, siguiente. No sé, ¿me entiendes? Esa es como la cosa. Bueno,
Hay que recordar que el objetivo de la escritura científica no es que tu trabajo lo lea todo el mundo, ¿ya? Porque no es como un artículo en el diario de difusión general, a no ser que sea una cosa intencionada de difusión, ¿sí? Entonces, el objetivo general de la escritura científica, específicamente los papers, no está hecho para que lo lea todo el mundo, porque de hecho no le interesa a todo el mundo, ni todo el mundo lo puede entender así tan a la primera, ¿ya? Entonces, ojo, ¿ya? Porque efectivamente uno tiende a pensar, chuta, pero entonces si pongo todo ahí, a lo mejor no lo va a leer nadie. Bueno, es un hecho que es más probable que no lo lea nadie, pero si lo lee alguien, va a ser alguien que efectivamente le interesa. Y la idea es informar de la manera más eficiente posible a la audiencia objetivo. Eso es la cuestión. O sea, si yo escribo en ecología de plantas de Chile, la idea es que otras personas que estén trabajando en ecología de plantas en Chile o en Sudamérica o lo que sea, pueden llegar a ese paper, ¿ya? A mí, por ejemplo, hay algunos papers en revistas chicas de Chile que me han citado de países así, no sé, Polonia, Japón, no sé. ¿Y cómo? Porque en los buscadores aparecen hongos de orquídea, no sé qué, ¿ya? Y estos que están trabajando con hongos de orquídea, pero en su país. Pero les apareció mi paper al poner en Web of Science Orchid Fungi, no sé. ¿Cachai? ¿Ya? Y habrán leído, ojalá el resumen, por lo menos, no sé. Ya, pero eso, la idea es llegar a eso, pero imagínense de toda la cantidad de producción científica, un paper no sé dónde me citó, ¿cachai? Pero cada día salen miles, cientos de miles de papers de distintas cosas. Entonces, por eso es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué debe tener un resumen? Énfasis. Énfasis en lo central, cuál es el resultado principal, cuál es la movida. Es totalmente válido no poner todos los resultados en el resumen. Hay papers que son muy grandes, hay papers que, por ejemplo, de biología molecular o papers hoy en día, no sé, pues, de mecanismos celulares, que tienen, no sé, muchas figuras, entonces lo que hacen finalmente es como que 50 experimentos terminan en un modelo celular, de, por ejemplo, tráfico celular o de señales, pero detrás de eso hay muchos experimentos. Y en el resumen no podrían ponerse a listar cada uno de los geles que le dio la barrita más pintada o sin barrita, o si fuera un investigador chileno que no quiero nombrar, que usa el Photoshop ahí para hacer la rayita, no sé. Eh, ¿Se fijan? Pero entonces lo que tengo que hacer es poner el énfasis en cuál es el mensaje principal, que en este caso podría ser el modelo de transporte o de lo que sea, más que en los detalles como chicos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si están trabajando con una especie que tiene propiedades medicinales, pero para identificarla le hacen biología molecular y lo pasan por GenBank y lo pasan por BLAST y sale en la identidad molecular que es tal cosa, a lo mejor vale la pena simplemente decir que tiene efecto, ¿ya? Y la confirmación de la identidad lo haces en el paper, lo escribes en el paper. ¿Cachai? Depende del espacio, etc. ¿Vale? También es una función del resumen hacer más asequible o fácil de entender un documento complicado. Y esto también es interesante porque no sé si les ha pasado que hay papers que son complicados, que usan metodologías que son nuevas o muchas metodologías que, por ejemplo, si es de biología, pero usan métodos que son de matemáticos o físicos o químicos o físico-químicos complejos, y a veces el resumen te permite como cachar cuál era el punto de todo el asunto porque se te puede marear tanto cosas en el paper, ¿ya? En el caso de los resúmenes, repetir información que sale en el título no es redundante, porque evidentemente el título cuenta el resultado principal y eso debe estar en el resumen. Y los buscadores, ¿ya? Los algoritmos de búsqueda de los artículos usan los títulos, los resúmenes y las palabras clave por separado. Entonces, no es redundante repetir la información. ¿Se entiende? Tiene que ver con una cosa de cómo son los algoritmos de búsqueda. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Eso es un signo de interrogación. Feo. Ya. Me cuesta dibujar con mouse, pero no importa. Ya. Profe, ¿Sí? ¿y cuál sería como la extensión promedio de un resumen? Excelente pregunta, estimada. ¿Quién habló? Catalina.
Catarina Cañete, ya, eso es muy variable y depende de las indicaciones de las revistas, ¿ya? Pero según mi experiencia en las revistas que yo publico, ¿ya? Entre 250 y 300 palabras, más o menos, ¿ya? Hay algunos que permiten 350, hay algunos que permiten... No son 300 caracteres, 300 palabras. Depende, porque hay papers, por ejemplo, que son de comunicaciones... comunicaciones breves, no sé si han escuchado hablar de ese término. ¿Ya? Las comunicaciones breves a veces son de más cortas, ¿ya? Pero lo usual, como al menos en el área que yo publico, porque obviamente yo no leo paper, no sé, de gastroenterología, no sé, o de química de orgánica, no sé. Pero en las revistas que yo publico, en general, entre los 250 y los 350. Pero lo más común es que sean 250 o 300. Eso es como lo más común, ¿ya? Si el editor es muy pesado, esto es true story, si el editor es muy pesado y tú tienes 301, te lo rechazan, te lo devuelven así como fail automático. Y si el editor es más ser humano razonable, hay veces que te dejan pasar el 301 o 302. ¿Ya? O sea, depende mucho del editor. Ahora, un ejercicio súper bueno para mejorar tus habilidades de escritura científica es agarrar un resumen que uno hizo y dejarlo a la mitad, por ejemplo. O tratar de recortarlo lo que más pueda. No sé si aquí hay alguien, no, pues no hay ninguno. Los estudiantes que han trabajado conmigo, por ejemplo, que han presentado en congresos y qué sé yo, siempre me mandan sus resúmenes y después yo los podo así tipo señor Miyagi con bonsai, así les pego cortes por todos lados y los recorto, ¿ya? Porque también, como tocar piano, como cualquier cosa, es una cosa que se va mejorando con la experiencia. Uno, a medida que tiene más años de estar ahí escribiendo la misma lecera, como que ya puede como ver la manera de expresar con menos palabras la misma cuestión, ¿sí? Es una cosa que es del rubro, digamos. Acuérdense, reglas como generales, la brevedad, ¿cierto? Muy importante. No sé si se entiende esto. Annotations, clear or drawing. Eso es más o menos como lo general, 250, 300 palabras. Y también, por ejemplo, para los congresos, usualmente cuando uno envía trabajos a congresos, te piden un resumen, ¿ya? Y ahí a veces son 300 palabras incluido el título, por ejemplo. Incluso algunos son 300 palabras incluido el título y los autores. Y los agradecimientos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, son formatos digitales que tienen un cierto, después cuando se publican o la entrada de la plataforma donde lo subes o lo que sea, o las limitaciones, por ejemplo, después si lo imprimen en papel, lo que sea, tienen un límite de espacio. ¿Cachai? Pero también tiene un sentido. La idea es que tú puedas contar, o sea, si no lo puedes contar en 300 palabras, que no era tan importante, muchas cosas, no sé. ¿Sí? Bueno, el resumen puede usarse para separar tu trabajo de los demás si es que no se logra con el título. ¿Ya? Recuerden, hay kilos de paper de lo que a ustedes se les ocurra. O sea, si ustedes van a ver estudios conductuales de arañas, no sé, por inventarles algo, van a encontrar 5 páginas de paper. Entonces, ¿cómo pillar el tuyo en particular? Tiene que haber una manera que el resumen lo haga destacar, ¿ya? Como este pingüino emperador ahí que está... Básicamente son todos de la misma especie, pero estos son polluelos y el otro es grande, pero va lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué tiene que tener el resumen? El resumen debe contener información del trabajo completo y debe incluir aspectos de la introducción. Cuando digo introducción me refiero al contexto, al marco teórico o a lo necesario para entender el por qué se hizo la cuestión, los objetivos, qué sé yo, y un poco de situar el trabajo en alguna parte, ¿no es cierto? O con algún organismo. O sea, no es lo mismo hacer neurobiología con primates que con ratones, que estudiar en in vitro. O sea, tienen que tener una serie de contextos.
¿ya? Los métodos, que es la parte más breve del resumen, los métodos se describen muy superficialmente, ¿ya? Porque la metodología sí es algo que si alguien quiere saber cómo hiciste el gel y si cuántos gramos de agarosa tenía el cuestión, lo vaya a leer al método, no lo vaya a poner en el resumen, ¿ya? O si es en otro tipo de área, si es en, no sé, pues en botánica, ¿no es cierto? Si el transecto, tu cuadrante era de plástico o era de madera, y si tu wincha era de 30 metros, de 20 metros, da lo mismo ahí, pues. La idea es que eso lo cuentas después. No sé, ¿ya? Resultados, los resultados principales, recuerden que hay resultados menores que pueden obviarse en el resumen, depende del espacio, ¿no es cierto? Si cabe todo, si no, no. Conclusiones principales y también las implicancias. Esto es súper importante porque hay veces que la gente hace un resumen y llega hasta el resultado. Siempre hay que incluir una frase que le dé un contexto a estos resultados, que implican, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora estamos con un amigo, con un colega, con un paper de biocontrol, ¿ya? Biocontrol es control biológico, en el fondo, un organismo usado para controlar otro que es nocivo. Por ejemplo, hay hongos que te permiten controlar el ataque de otros hongos que son patógenos en plantas. Entonces, ese hongo primero que evita que este otro enferme la planta es un controlador biológico, un biocontrol, ¿ya? Entonces, una de las, seguimos este paper, que sigue, entonces, al final terminamos con, entonces, esta especie de hongo tiene potencial biotecnológico como biocontrolador, ¿ya? Entonces, ahí está la conclusión. Esto es importante porque puede ser biocontrolador, pero se requieren estudios de campo para confirmar su relevancia, ¿no es cierto?, en terreno, porque el estudio era de laboratorio. Entonces, contexto. ¿Y qué significa? ¿Qué significa implicancia, ¿no es cierto? Y también se pueden poner las limitaciones o qué sé yo. ¿Cachai? Bueno, hay dos tipos de resúmenes. No sé si esto los han visto, porque si han leído Weber, se han encontrado eso. El resumen convencional es el que narra en un solo párrafo todas las partes del resumen, ¿ya? Pero no está dividido en puntos o números o qué sé yo. Y el resumen estructurado, que lo piden algunas revistas, esto viene dado por el formato de la revista. El resumen estructurado es que, por ejemplo, dice objetivos y marco teórico, 2 puntos. Después, métodos, 2 puntos. Resultados, 2 puntos. Conclusiones principales. Te fijas que está separado en secciones, lo que aquí lo escribes de corrido, acá está separado por partes, ¿ya? Y eso te los pide generalmente la revista, ¿vale? Hay también resúmenes que son descriptivos, o sea, por ejemplo, los que son de métodos nuevos, ¿ya? O, por ejemplo, que describen un patrón, no sé, y resúmenes informativos, que cuentan nomás la cosa, ¿ya? Los descriptivos, usualmente para paper de método, y estos los más tradicionales. Ya. Miren aquí, este es un paper de un amigo, estructura dinámica regenerativa de Astrocerus chilensis, el ciprés de cordillera, ¿no es cierto?, en la cordillera Nahuelbuta. ¿Ya? Vamos a ver si podemos como identificar, este es uno que es obviamente tradicional, ¿ya? Es uno convencional, no está estructurado. Estructurado es esto, que está como por parte, ¿ya? A ver si podemos como identificar qué parte del resumen hace qué cosa. Fíjense, con el objetivo de, ¿dónde van los objetivos en un trabajo, en un texto? La introducción. En la introducción, pues entonces esto es introducción. Con el objetivo de bla, 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 ¿no es cierto? Se identificaron 3 sectores de muestreo y eso ya es metodología, ¿no es cierto? En cada unidad, esto, 30 centímetros, ¿qué es eso? Los transectos, los metros por 8, no sé qué, y las variables, esos son los métodos, Los exactamente. Ya, muy bien. Ya, entonces, y finalmente, ahí se me perdió el mouse. ¿Dónde está? Ahí está. La regeneración se cuantificó esos métodos, ¿ya? Ahí está. Fíjense, esto está explícito. Los resultados muestran que, obviamente, eso es los resultados, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí, profe. Ya. Y en relación a estructuras variadas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en este paper particular, yo diría que le falta como unas palabras al cierre. Aquí le falta como algo que englobe, cierre y concluya como qué significa o qué implica esto, ¿ya?
Pero bueno, entonces este es un resumen convencional, ¿sí? Y este es un resumen estructurado. Revistas tienen distintas palabras para decir lo mismo. Ya, en el fondo está la introducción, dice background and aims. El background es el trasfondo, que es en el fondo el marco teórico, el marco conceptual, en qué onda, de dónde es la cuestión, no sé. Backgrounds and aims, estos son los objetivos. Métodos, resultados clave, ¿te fijan? Clave. No results, all results. No. Key results, ¿ya? Y conclusions. Eso es como, entonces aquí tenemos que dice seedlings of high elevation species, o sea, ya contextualiza que esto estamos hablando de alta montaña y no de pantano o del mar o de, ¿verdad? Entonces pueden ser más sensibles al cambio climático y seedlings, estos son plántulas, es decir, juveniles, plantitas chicas, jóvenes. Entonces aquí, en este pedacito, ya sabemos que estamos hablando de un estado de plantas ontogenéticos tempranos, porque seedling siempre hace referencia a plantas, ¿ya? Estamos hablando de alta montaña y estamos hablando de cambio climático, ¿sí? Y estamos hablando también de estrés. Y se sabe poco cómo es el freezing. Freezing. Entonces, ya, entonces heladas, cambio climático, la montaña, ya, ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, saber más de cómo la resistencia al frío cambia con la ontogenia podría mejorar nuestra comprensión de los impactos que el cambio climático va a tener en las comunidades. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es como, ¿por qué es importante, por qué es importante el estudio? Entonces, en el fondo, en esa frase lo que se puede destilar es la pregunta de investigación, que es ¿por qué? ¿Cómo pasa esto? O lo objetivo, que es entender cómo la resistencia... En lo mismo está redactado de una manera, ¿no es cierto?, de otra manera, pero en el fondo aquí está la hipótesis, el objetivo. Se desprenden de esto. Es como, esto destaca lo que hace este paper diferente a otros papers y cuál es lo relevante. Ya, aquí están los métodos, se fijan que es súper breve, no cuenta qué equipo usó para medir esta cuestión, no sé, sino que este es un paper de otra amiga de la Angelito, súper buena onda, y los resultados principales, ¿ya? ¿Quién es más con qué? ¿Cuál lo que, ¿ya? Y las conclusiones, ¿sí? Entonces, las conclusiones, como estaban en un contexto de cambio climático, entonces ahí le da esta conclusión al cambiar las condiciones ambientales, cómo esto va, qué puede pasar. ¿Ya? Este es un resumen estructurado, convencional, estructurado. ¿Sí? Bueno, algunas sugerencias para los resúmenes es evitar abreviaciones, ¿ya? Si se ponen, se deben explicar. Es decir, a no ser que sea, de nuevo, lo mismo que las reglas para lo general. Si yo pongo ADN o DNA, nadie me va a necesitar una explicación porque estamos hablando de qué sé yo. Pero si yo pongo siglas, por ejemplo, para un laboratorio, o siglas para una especie, o siglas para un equipo, que no es común o de uso común, ya, PCR no es necesario que yo lo explique, pero si es un método nuevo, por ejemplo, que se llama MNNSJ, no sé qué, tengo que decir qué es eso, digamos, ¿ya? Si yo pongo SAG en un paper o CONAF en un paper, en el resumen tengo que explicar qué es eso. Tengo que poner Corporación Forestal, no sé, ¿ya? Porque la gente no tiene por qué saberlo. En el resumen. Evitar las referencias. En general, los resúmenes no se ponen referencias. Esto también mucha gente lo hace, ¿ya? Sobre todo cuando está partiendo y ponen las citas Si se deben poner, tiene que ir la referencia completa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿alguien se le ocurre alguna circunstancia donde hay que poner una referencia? Cri, cri. ¿Podría ¿Ya, ser po? en un método? ¿Ah? ¿Podría ser en el método utilizado? Quizás. Sí, el método de no sé quién. Si alguien, por ejemplo, pero ¿en qué contexto? Si alguien está probando un método nuevo de no sé quién, algo así.
¿cachai? O que el método no sé qué lo modificó para hacer otra cosa. O un test o cuestionarios que vaya a usar. También, ¿ya? Pero usualmente se usa cuando es un estudio que critica a otro estudio o que, ¿cachai? Eso pasa. Por ejemplo, alguien dice, el patrón global de biodiversidad es así, por esta razón, ¿no es cierto? Así, por esta razón, y alguien encuentra un patrón inverso o la explicación no lo convence, entonces lo que hace es que es una crítica al trabajo de no sé quién. Y en ese caso, como todo el trabajo se basa en un paper particular, entonces ahí se cita ese paper en el resumen. Pero son casos muy particulares. ¿Ya? En el 99% de los casos no hay que poner referencia en el resumen. ¿Vale? Hace poco nomás salió un caso de que se estaban agarrando unos ecólogos porque no sé qué, entonces unos decían que sí y otros decían que no, entonces el primero publicó uno, después el otro dijo no, una crítica sobre el trabajo de Pérez, y después todo el paper se dedicaba a hacer pebre lo que dijo el otro gallo. ¿Ya? Y en ese caso se basa todo en citar ese trabajo particular o criticarlo, entonces ahí hay que ponerlo, ¿vale? Bueno, la idea es que el resumen se sustente por sí mismo, que no necesite otra cosa, que uno lo pueda leer solo y entender perfectamente todo el paper, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia hacer referencia en el resumen a algo fuera de tu trabajo, ¿ya? Eso es bien importante porque en la introducción y en la discusión uno siempre está como agarrando ideas de otros y ¿no es cierto?, tomando que este es el contexto bibliográfico y todo, pero cuando estás en las conclusiones deberías concluir solo a partir de tus resultados y no poner cosas que tienen que ver con algo que no hiciste. ¿Sí? Muy importante. Bueno, además, obviamente, las reglas de oro de la escritura científica, cosas que vimos en la clase 1, es que sea breve, claro y lógico y sin errores. ¿Cierto? Si hay muchos errores en el resumen, uno ya como que se chorea y no lee más. ¿Ya? Así nomás. Ok. Vamos entonces a hacer un pequeño trabajo. Voy a dejar aquí esto. Un paper. No sé si es muy bueno o muy malo, pero es un paper. Ay, espérame, que se me chisporroteó. Se me mueve el mouse. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Ya. Lo que quiero que hagan rápidamente, voy a pausar la grabación. Un segundo. Voy a grabar, entonces aquí está como repartido en pedacitos esto. Y este es un ejercicio, y yo se los voy a explicar, y ustedes van a tener que tratar de armar un resumen. ¿Ya? Esto obviamente es plantas en la Antártica. Artoski es una base en la Antártica, un lugar en la Antártica, y Hannah Point es otro lugar en la Antártica. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Datos que nos muestran ciertas características de las plantas, en este caso unas plantas antárticas, que crecen dentro de unas champas o fuera de estas champas. ¿Ya? Dentro de las champas, fuera de las champas, en 3 años. ¿Ya? Da lo mismo los años, pero si se fijan, este es tamaño. FDFM es una medida del estado fisiológico. Es como lo que se llama un proxy de la salud fisiológica de una planta. O sea, mientras más cercano a 0,8, esto es como que la planta está mejor, y mientras más bajo está como peor, y esto es sobrevivencia, ¿ya? Entonces, este es el resultado principal. Entonces, la idea es que puedan armar, a ver, un resumen tentativo. Les voy a dar unos minutos para que armen un resumen de esto. Poquito, ¿ya? Poquito para que podamos alcanzar a terminar la clase. Vamos a pausar. Ya. ¿Quién quiere partir? Tenemos poco tiempo, esta clase es cortita, así que por favor traten de participar. No estoy pidiendo que repliquen el resumen real, estoy pidiendo que hagan el ejercicio de cómo podría ser. Ya, yo tengo una idea. En Vale. el periodo de verano se estudió y se comprobó el
No, eso no es efecto guardería, es efecto, el potencial que tienen las plantas para aumentar su crecimiento en presencia de una pampa o dentro de una pampa. ¿Ya? Ahí, eso está bien, eso sería como el resultado, ¿no es cierto? Pero te falta algo como de introducción, po. De partida, deberías partir contextualizando esto en la Antártica, ¿sí? Y en la Antártica, que no sé, pues las condiciones para las plantas son malas, porque hace frío, porque qué sé yo, ¿sí? ¿O no? Pero igual la flora de ahí está adaptada, aclimatada y adaptada a ese... Entonces Adaptada. es un plus a lo que ya Sí, pues, pero piensa que debiese... en la Antártica nativas hay solo 2 especies de plantas, ¿ya? De Chance antártica y Colubantus quitensis. No tienes por qué saberlo, pero en el fondo igual tienes que contextualizar en la Antártica esto, como introducción, ¿vale? Luego uno podría hablar de las condiciones de la Antártica y que a lo mejor las interacciones positivas entre especies de plantas podrían ser una estrategia para la sobrevivencia de algunas, ¿sí? Como lo que ocurre en, por ejemplo, condiciones de alta montaña, ¿ya? Y ahí el resultado sería que cuando esta planta X está metida dentro de la planta Y, ¿no es cierto? Le va mejor. Ese es como el resultado principal. Y como consecuencia o como conclusión, uno podría decir que de Chance antártica, ¿no es cierto?, funciona como una especie que es facilitadora o produce una interacción positiva a la otra, ¿ya? Esta es la de Chancia, no sé, ya, no sé cómo dibujarlo. Pero en el fondo, esta produce una interacción positiva a esta otra, porque cuando está esta otra en lugares abiertos les va peor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto también podría ser importante porque, bueno, esto no lo mostré aquí como dato, pero podría ser que esta generara por ejemplo, condiciones más favorables, como por ejemplo menos frío, más agua, etcétera. Y eso podría favorecer, ¿ya? Podría favorecer la llegada, por ejemplo, de especies introducidas, que a lo mejor en este lado no pueden llegar. Hay un filtro ambiental que evita que lleguen, pero metido acá adentro a lo mejor sí. Y eso es peligroso porque la Antártica es un ambiente súper prístino, entonces, bueno, igual ahí ya está intervenida los lugares donde hay bases, pero, ¿ya? ¿Me entienden más o menos cómo va la cosa? Yo sé que, si no, que son papers que si no son de su área o de interés, a lo mejor es súper fome o más complicado, pero, ¿ya? Vamos con este. Quiero que lo hagan así como rápido, ¿ya? Porque tenemos todavía un par de diapos que quiero mostrarles sobre palabras clave. Entonces, súper simple. Este es un paper mío del 2017, creo, donde modelamos la distribución de una orquídea que se llama Clorea iusatia, que está en peligro crítico de extinción. Y este de aquí es el modelo con las condiciones actuales. Y este de aquí es el modelo de distribución en condiciones de cambio climático global, considerando un aumento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones. Entonces, súper rápido, no necesitan saber tanto como para poner una introducción cortita, un contexto. Los métodos a lo mejor no lo saben, pero no importa, los resultados principales y la discusión o conclusiones que podrían sacar. Ya, aquí este es el mapa. Mientras más rojito, significa que hay más probabilidades de encontrar esa planta. Mientras más blanco, menos. ¿Ya? Se fijan, esto es actual, y aquí hay una población que está por Angol. ¿Y qué pasa en cambio climático? Se fue. ¿Sí? Ya, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Ya, pues que queda poco. Vamos que se puede. Ya, pues gente.
¿Cambio Profe, yo tengo ahí o algo, no? pero no sé si está bien. No importa, si esto es para aprender, para ensayar, para equivocarse aquí, para que podamos conversar entre todos y discutir. No importa si está mal o está bien. Ya, puse con la finalidad de conocer el estado de distribución de la especie. ¿Ya? Se realizó una, ahí no sé, porque no sé cuál es el método de, Se o sea, llama una búsqueda, modelamiento de nicho, pero no importa. ya, encontrándose dos principales como focos ¿Ya? donde estaban. Súper. El Perfecto. principal en la región de Valparaíso y otro en la región del Biobío cercano a Angol. Bien. Esta parte, correcto. Hasta los resultados. Una cosa que te faltó en la introducción es meter lo del cambio climático, porque exactamente lo que tú dijiste está correcto, pero además la idea era modelar la distribución actual y futura, considerando el cambio climático. ¿Cachai? Ah, ok. Sí, sí, ya. Sigue más, dale. Llega hasta ahí no, profe. Ah, ya. Bueno, básicamente entonces podemos decir que esta es la distribución actual, que tiene dos lados, ¿no es cierto? Uno en Valparaíso, otro por Angol. Ahí hay probabilidades de encontrar esta planta, que es rara. Pero en condiciones de cambio climático, la población del sur básicamente desaparece. ¿Ya? Desaparece todas estas plantas que están aquí y solamente quedan en Valparaíso. Y ahí ustedes pueden pensar que Valparaíso es un área totalmente antropizada, llena de basura, incendios, condominios, qué sé yo. Entonces, obviamente que hay más riesgo de extinción por eso mismo. Digamos. Porque aquí hay mayor probabilidad de encontrar la especie, pero también en la zona más alterada, mucho más alterada que aquí. ¿Ya? Bueno, ese es como el ejercicio. Respecto de las palabras clave o las keywords, que generalmente en los papers aparecen debajo del resumen, ¿ya? Deben seguir las mismas reglas generales y dependiendo de la revista pueden o no repetir cosas del título. Es decir, hay revistas que te dicen que no puedes repetir lo del título y hay revistas que dicen que tienes que repetir lo del título. O sea, entonces, eso depende cuando uno lee las instrucciones de los autores y tienen que fijarse bien cómo es la cuestión. ¿Ya? También ayuda para los algoritmos de búsqueda, así que las keywords, las palabras claves son importantes. Cuando yo pongo hongo micorrícico, ¿ya? Me va a tirar los papers que el título tiene eso, que el resumen tiene eso, o que las palabras clave tienen eso. ¿Ya? Y es importante que separe el tema específico, claramente. Ya, aquí este es un ejemplo, no lo voy a, nos quedan pocos minutos, así que la idea es que lo hicieran ustedes, pero básicamente este era el paper este que les mostraba yo antes, y ahí tenía palabras clave Antártica. Fíjense, la palabra clave es importante que contextualice a dónde está la cuestión. Chile, no sé, Antártica. Interacciones bióticas, porque se acuerdan que ¿ya? Las especies que presentan en el estudio, el efecto general y alguna una hipótesis que se probaba, pero ¿ya? Y este es el efecto general de facilitación, que yo les decía, este efecto benéfico de una planta sobre otra en realidad es de un organismo del mismo nivel trófico que otro, ese efecto se llama facilitación. ¿Ya? Esas eran como las palabras clave, y acá tenía otro paper, eh, que creo que este es de la Mariela Valderamar, que también estoy metido yo, obviamente les pongo cuestiones que yo más o menos cacho, que este es un paper donde están las bipínulas fimbriata, que son orquídeas, y que se asocian con un arbusto, que es el bacari, ¿ya? Entonces, y también hay una interacción positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué salen las palabras clave? Baccaris, como para que uno identifique qué especies son: bipínula, facilitación, tolerancia y restauración de orquídeas, porque esa es como la aplicación que tiene el trabajo. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando yo pongo en los buscadores, si alguien quiere hacer un trabajo, por ejemplo, de conservación de las bipínulas, ¿ya? Le va a salir este trabajo igual. Entonces, es importante porque este trabajo es de ecología, de una interacción positiva, pero tiene implicancias también en restauración. ¿Ya? Si alguien quiere hacer un trabajo taxonómico con la pipínula, también le va a salir este trabajo. Entonces, por ejemplo, que alguien que está escribiendo un libro sobre qué sé yo, podría también incluir la información de que se asocian positivamente con el arbusto de la zona central. ¿Se fijan? ¿Ya?
Eso es por la clase de hoy día, ya como a modo de resumen del resumen. Vimos un poco aspectos de los resúmenes que tienen que tener, la idea es que sean breves, que los resúmenes tienen que tener todas las partes del artículo, introducción con todas las subpartes de la introducción, o sea, el contexto, el background, marco teórico, los objetivos, la hipótesis, las preguntas. De repente a veces están redactados solo una cosa o a veces se pone explícitamente la hipótesis, no necesariamente, depende. ¿Qué es lo que se hizo? Eso sí que tiene que ir. La metodología siempre muy breve, los resultados principales y la discusión a veces se cierra con una conclusión o con cómo estos datos se ponen en un contexto de otros estudios o si faltan datos o no sé, tratar de poner las limitaciones también del propio estudio. ¿Ya? Eso es importante con los resúmenes y con las palabras clave aplica lo mismo. La idea es que sea algo que te permita diferenciar ese paper particular de Juan Pérez de 8 millones de papers de la misma cuestión. ¿Ya? Es importante. Lamentablemente, no sé si lamentablemente es así nomás, no sé si es lamentable o no, pero hoy en día, como les decía, la producción científica es tan grande que nadie humano puede leerse todo. Entonces tienen que haber métodos heurísticos de búsqueda algorítmica para buscar las cuestiones. ¿Ya? Eso sería todo, y ahora voy a dejar de grabar y voy a dejar un espacio, unos minutos para preguntas, si quieren comentar algo,